Bien, comenzamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los hermanos en Cristo. También saludo a los amigos y a la familia. Siempre esperando y deseando que ustedes se encuentren bien. Me encuentro nuevamente en mi hogar. Estoy acá en mi hogar y está bastante helado. Por eso que estoy con chaqueta. Estamos en invierno, está bastante helado. Y bueno, espero que todos estén bien. Hoy día quiero presentar un tema, un estudio, que es un tema que yo creo, a mi parecer, que no se está entendiendo muy bien. Hay diferentes posturas, diferentes formas de comprender o de entender este tema. El tema que quiero exponer hoy día tiene que ver con la muerte. Pero ¿en qué sentido? Quiero explicar desde el punto de vista teológico. Ustedes saben que este canal se llama Teología y Reflexión. Es decir, lo vamos a tomar desde la Sagrada Escritura, porque si yo doy mi opinión, no tendría mucho sentido, ¿ya? Cada uno podría dar su opinión, lo que le parece, lo que entiende, pero eso sería una opinión personal y para mí por lo menos eso no tiene mucho sentido, sino que vamos a hacerlo desde la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Nosotros los cristianos los caracterizamos por creer en la Torá, por creer, como decimos, en el Tanaj o en el Antiguo Testamento, si quieren llamarlo así, y también creemos en los 27 libros del Nuevo Testamento. Ese para nosotros el canón, son los libros certificados, los libros en los cuales nosotros hemos depositado nuestra confianza. Y con relación a estos libros, nosotros vamos a tratar este tema, ¿no es cierto?, acerca de la muerte. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la muerte, en su debido tiempo, a todos nosotros nos tiene que llegar. Ya en un momento nosotros también vamos a lo mejor a partir de este mundo, a morir. Y uno tiene preguntas que hacerse. ¿Qué pasa cuando morimos? Nos vamos a un cierto lugar, por ejemplo. Hay destinos diferentes. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? A lo mejor son las preguntas que la persona tiene. ¿Qué pasa en la muerte? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿O simplemente morir es dejar de ser un ser? Entonces, esta respuesta, ¿cierto?, a estas preguntas, vamos a dar respuesta a estas preguntas y lo vamos a hacer con la escritura. Entonces, para empezar y darle un orden, a mí me gustan las cosas más o menos ordenadas. Entonces, lo primero que quisiera decir y expresar y confirmar que la muerte no es una situación natural. Es decir, la muerte no es algo que nosotros lo tomemos como algo que es normal, sino que la muerte es la sentencia, ¿no es cierto?, que dictaminó, ¿cierto?, Elohim o el Dios único a causa del pecado o de la desobediencia del hombre. ¿Ya? ¿Y dónde nosotros vamos a ver eso? ¿Ya? Para que vamos entrando en tema, si vamos al libro de Génesis, que este es el primer libro de la Torá, el libro Génesis, capítulo 2, 7 y 9, vamos a leer. Génesis, capítulo 2, 7 y 9. Lo primero que vamos a ver es algo bastante importante del libro Génesis. Dice lo siguiente. Génesis, capítulo 2, 7 y 9. Dice lo siguiente. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó en el huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, esta es la primera lectura que tenemos, o el primer relato que tenemos en la Sagrada Escritura, en este caso la Torá, el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ya? Es decir, Dios hizo, o Elohim, o Adonai, si quiere decirlo, hizo al hombre, a la criatura del polvo de la tierra, y que sopló en su nariz aliento de vida. Esta palabra, o espíritu de vida, esta es una palabra hebrea que es ruaj, que significa viento soplo. ¿Ya? No significa que Dios metió un ser dentro del ser humano o dentro de la carne del hombre, para que se entienda, sino que lo que está diciendo la Escritura, que una vez que Dios forma al hombre, ¿no es cierto?, hace al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz
esto que tenemos nosotros, que se llama el hálito, el aliento. Llenamos nuestros pulmones de aire, ¿no es cierto? Y podemos estar vivos, respirar. Ese es el hálito, es el aliento. Lo que yo quiero transmitir a los hermanos, que entiendan que no metió un ser dentro del cuerpo del hombre, sino que fue el roaje, el hálito, el aliento. ¿Ya? Eso es lo que está dentro de nosotros y que nos tiene vivos. Es decir, si usted hiciera el experimento, por ejemplo, si usted se aprieta la nariz y se tapa la boca, usted terminaría rojo y moriría por falta de oxígeno. Entonces eso es lo que tenemos nosotros. El ruaj, el aliento, el hálito. Entonces eso sopló Dios, ¿no es cierto?, en su nariz. Entonces esto es una comprensión, digo yo, que hace el autor del Génesis, porque se da cuenta, ¿no es cierto?, que nosotros respiramos y estamos vivos. Entonces eso es lo que Dios sopló, o lo que el autor entiende en el hombre, y me refiero al hombre, estoy hablando en el género, o sea, general, estoy refiriendo a mujer y hombre. Entonces, y ahí fue el hombre un ser viviente, un ser con vida, con conciencia, ¿no es cierto? Si no tenemos el espíritu, o el ruaj, o el aliento, o el neuma, si lo quiere decir en griego, nuestro cuerpo estaría, ¿no es cierto?, todo un órgano, pero estaríamos muertos. Tendríamos ojos que no pueden ver, oídos que no pueden escuchar, no podríamos, el olfato no funcionaría, el tacto, etcétera. Los sentidos básicos que tenemos nosotros para comprender la vida. Entonces, lo primero que quiero sentar acá y dejar claro, que la criatura humana fue hecha, o fue, digamos, Dios la hizo, Dios la creó, ¿ya? Dios la creó, Dios la hizo, y la hizo del polvo de la tierra, y lo que hizo, alentó, ¿no es cierto?, dentro de él, el ruaje, el aliento, por eso nosotros estamos vivos, ¿ya? Y también lo que nos dice el otro versículo, que después de que creó al hombre, lo puso en un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el 9 dice: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces aquí también yo quiero detenerme un poquito a explicar algunas cosas que a lo mejor van a ser importantes para que entendamos sobre este punto. Primero, ¿no es cierto?, dice que hace muchos árboles deliciosos, ¿ya?, a la vista, bueno para comer. Es decir, nosotros necesitamos comer, alimentarnos para poder sustentar este cuerpo físico, ¿ya?, a través de los alimentos, el agua, ¿no es cierto?, el aire. Hay una serie de procesos ahí químicos que se producen en el cuerpo y nosotros estamos vivos. Entonces, pero también dice que puso ahí el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y el mal. Aquí tenemos dos árboles más que habla el autor, que es el árbol de la vida. Es decir, de alguna manera, el hombre, entiendo yo, tenía acceso al árbol de la vida, ¿ya? Tenía acceso al árbol de la vida, y también estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, hasta aquí va todo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué morimos? ¿Por qué lo que dije yo al principio? La muerte no es un proceso natural, sino que es una sentencia que el Elohim o el Elohim dio al hombre a causa de la desobediencia. Y eso lo va a explicar, ¿no es cierto?, en el próximo capítulo, capítulo 3, y lo vamos a leer completito, porque está muy interesante, y nos vamos a dar cuenta cómo entró la muerte, ¿no es cierto?, al mundo. Y lo otro que nosotros vamos a tratar después de responder, ¿qué es la muerte? ¿Ya? Entonces, lo primero que hemos aprendido, que Dios hizo al hombre. El hombre tiene un inicio, el hombre no es un ser preexistente, ¿ya? Y hemos entendido que el ruaje, el aliento, es lo que nos da vida a nosotros, al ser humano, ¿ya? No metió un ser dentro de otro ser. Ese concepto hay que sacárselo de la mente. Bien, vamos a leer ahora el capítulo 3 de Génesis, del 1 en adelante. Dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahí está, eso que no se lo olvide, ¿eh? La mujer está recordando esta sentencia, ¿no es cierto?, o esta advertencia que le dejó a nuestros padres, que no tenían que ni tocar ni comer de este árbol que estaba en medio del huerto, ¿ah?, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió,
y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor dará a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto hiciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y comerás, y con dolor comerás todos los días de tu vida de ella. Espino y cardo te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a dejar hasta aquí. Entonces, yo lo leí entero, ¿no es cierto?, en el fondo, porque hay muchos hermanos que de repente no leen toda la escritura, entonces no conocen los relatos, no conocen estas narraciones que tenemos, ¿no es cierto?, que nos dan de alguna manera la explicación por qué entró la muerte. Entonces aquí nos queda clarito, ¿no es cierto?, que el que engañó, ¿no es cierto?, por decirlo así, a la mujer fue la serpiente. ¿Ya? O algunos hermanos van a preguntar: bueno, ¿cómo hablaba la serpiente? Eso no sería el tema para hoy día, ¿ya? Hoy día no estamos explicando quién era la serpiente, por qué habló la serpiente, no es el punto, sino que el punto que nos tenemos que concentrar es saber que por qué morimos nosotros, por qué morimos, y vamos también a explicar qué es lo que es la muerte, ¿ya? Porque esto me parece a mí que no se ha entendido bien. Entonces, la muerte dijimos que no es un proceso natural, sino que es una sentencia de Dios hacia el hombre a causa de su desobediencia. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, en este relato, en esta narración, que la serpiente engaña a la mujer y que le dice que el Señor le había dicho que no comiera del árbol que estaba en medio del huerto, porque el día que comiera o lo tocara, simplemente iban a morir. Y la serpiente le dijo que no iban a morir, sino que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿ya? Y que no iban a morir. Entonces aquí hay una verdad con una mentira que está relacionada, por lo cual la mujer, ¿no es cierto?, en este caso, por el relato, le creyó a la serpiente, ¿no es cierto? También podríamos decir como reflexión que no le creyó tanto a Dios, le creyó más a la serpiente, porque Dios le había dicho que no comiera, que no lo tocara, porque si no iban a morir. Y la serpiente le dijo que esto no era así, que ellos no iban a morir, simplemente que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por lo tanto comió, y también dice que le dio a su marido. Llega el Señor, ¿no es cierto?, en el huerto, los llama, ellos ya se dieron cuenta que estaban desnudos, como que ya empezaron a entender entre el bien y el mal, les dio vergüenza, se escondieron de la presencia. Y el Señor les pregunta: bueno, ¿acaso comieron del árbol que le mandó diciendo que no comieran de él? Entonces ahí la mujer, ¿no es cierto?, dice que la serpiente la engañó. Bueno, le pregunta al hombre primero, ¿no es cierto? El hombre dice que la mujer le dio, y la mujer, ¿no es cierto?, dice que la serpiente. Y al final Dios, ¿no es cierto?, sentencia a cada uno, ¿cierto?, a la serpiente, a la mujer y al hombre. Dice, versículo que me interesa a mí, el versículo 8, 18 y 19, que es lo que estamos viendo, por qué morimos. Entonces le dijo: espino y cardo te producirá, y comerás planta del campo, le dijo Adán. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ya? Entonces aquí está sentenciando, ¿no es cierto?, a la criatura humana a retornar, ¿no es cierto?, a volver al polvo. Y nos vamos a dar cuenta que, ¿no es cierto?, que el hombre muere, ¿no es cierto?, a causa de la desobediencia. O sea, Dios le había dicho que si comían, ciertamente iban a morir. Y aquí se cumple, ¿no es cierto?, que son sentenciados a la muerte. Y si uno avanza en los versículos posteriores, el versículo 22, bueno, el versículo 20, vamos a seguir: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó el Señor Dios del huerto de Edén, sacó al hombre, ¿no es cierto?, para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó por fuera al hombre y puso en el vientre de huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la única provisión que tenían sus padres es que no podían comer del árbol que estaba en medio, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. De todos los árboles podían comer, incluso tenían acceso al árbol de la vida, porque el verso que acabo de leer, el 22, dice lo siguiente: y dijo el Señor Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma vida para siempre. O sea, ya no tiene acceso. Entonces el hombre tiene que retornar, ¿no es cierto?, a la muerte. Quiero, de esta lectura, lo primero quiero hacer una pequeña reflexión de lo que nos relata este autor, ya que es un libro que se le atribuye a Moisés. Mi reflexión es la siguiente. Hay algo interesante aquí porque estaba el árbol de la vida y por lo que yo leo y por lo que yo entiendo, ellos al parecer tenían acceso al árbol de la vida, podían comer. Después que pecan o desobedecen, ¿cierto?, Dios los priva de esta, digamos, de esto que le era lícito de hacer, ya no lo podían hacer. Porque le dice aquí el hombre con nosotros, ahora que no largue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces entiendo yo que en un momento los hombres podían comer y también veo que la intención de que el hombre viviera para siempre. Es lo que yo, por lo menos, trato de, lo que yo más o menos entiendo, ya que ellos, Dios no quería que el hombre muriera, ¿cierto? El hombre desobedeció y entró a la muerte. De hecho, estaba ahí el árbol de la vida, entonces tenían acceso para seguir viviendo. Una vez que peca, ¿cierto?, Dios le pone querubines, el hombre ya no tiene acceso, lo saca del huerto, ¿no es cierto?, para que no tenga acceso, ¿no es cierto?, al árbol de la vida, es decir, no pueda vivir. Entonces, resumiendo este primer punto, para ir ordenando la idea. Entonces, la muerte, primero, la muerte es una sentencia, ¿no es cierto?, que dictaminó el Señor a causa de la desobediencia del hombre. El hombre fue creado por Dios y le dio vida al hombre, ¿no es cierto?, lo alentó con el ruaj o el neuma, si quiere decirlo así, que el espíritu que a nosotros nos da vida, o el aire. Entonces, cuando el hombre peca, o la mujer, o nuestros padres pecan, Dios los retorna nuevamente al polvo, es decir, ya perdimos el derecho de tener acceso al árbol de la vida. Y de hecho, ahí el texto dice que le puso querubines para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida. Ya, es decir, somos retornados al polvo. Entonces, eso es lo primero. Ahora, la segunda pregunta que yo quiero responder es que ya sabemos que morimos, ¿no es cierto? Nuestros padres, de muchos han muerto los padres, nuestros abuelos, ¿no es cierto? Y nosotros siempre vemos a gente conocida que muere, vecinos, vecinas, familiares muy directos. Y también a nosotros, ¿no es cierto?, en algún momento de nuestra vida, nuestra existencia, también vamos a dejar de ser, ¿cierto? También vamos a morir. Entonces, queda la segunda pregunta que hay que responder: ¿qué pasa en la muerte? ¿Qué es lo que hay en la muerte? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hay una vida después de la muerte? ¿Ya? En el caso de los cristianos, se van a la presencia del Señor, porque eso es lo que creen muchos hermanos, que en el espíritu se van a la presencia del Señor a gozar. En el caso de los griegos, ¿no es cierto?, ellos retornan al mundo de los dioses, ¿ya? Tienen una creencia diferente. Ellos piensan que nosotros estamos viviendo en este cuerpo y estamos de alguna forma siendo castigados en este cuerpo hasta que purguemos nuestros pecados, por decirlo así, y después retornan al mundo de los dioses, ¿ya? El hinduismo cree en la reencarnación, cree que el alma es un ser, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con las filosofías de Platón, de Aristóteles, ya que son más o menos del 500 a.C., ya que creían que el alma era eterna y había toda una concepción sobre eso. Pero yo no quiero irme por ese carril porque si no los voy a confundir, ¿ya? Pero estas creencias se van traspasando, ¿no es cierto?, y la gente las va tomando. Pero como a nosotros nos interesa lo que nos dice la Sagrada Escritura, ¿ya?, estos hombres que Dios inspiró, le dio su Santo Espíritu, para revelarnos, ¿no es cierto?, qué pasa. Entonces ahora vamos a responder qué dice la Escritura. Si hay vida después de la muerte, si hay algo, no hay algo. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de responder con la Escritura. Entonces, yo quisiera tomarme, ¿no es cierto?, primero de Salomón,
pero primero quiero leer Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3. Yo le voy a decir por qué voy a leer primero Primera de Reyes capítulo 3. ¿Por qué lo vamos a leer? Vamos a leer del 5 en adelante. Lo voy a leer porque Salomón, que es hijo del rey David, ¿no es cierto? Esto lo entienden mejor los judíos que conocen su historia, sus antepasados, sus ascendientes, pueden entender mejor esto. Pero Salomón fue un hombre muy sabio. Y ayer cuando le tocó gobernar, ¿cierto? El Señor se le apareció en sueño y le dice al Señor que pida lo que él quiera, ¿ya? Y eso es lo que vamos a leer, porque yo quiero introducirlo para entender que Salomón no está hablando por boca de ganso, es decir, que Salomón como sabio nos está entregando un gran antecedente acerca de los muertos. Pero vamos a leer primero que Salomón, para que no lo despreciemos o no lo menoscabemos, entiendo de que a lo mejor algunos decir, bueno, lo que dice Salomón es un pensamiento de él, sino que hice la siguiente lectura acerca de Salomón. Voy a leer Primera Reyes capítulo 3, versículo 5 en adelante, ya cuando se le aparece el Señor en sueño a Salomón. Vamos a leer del capítulo 3, del 5 al 13. Dice lo siguiente: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo el Señor: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre David. Y yo soy joven y no sé ni cómo entrar ni salir. Y tu siervo anda en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá contar este pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y le dijo el Señor, Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tu enemigo, sino que demandaste para ti inteligencia para vivir con juicio. He aquí yo lo he hecho, conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Bueno, lo leo para que más o menos se sepa la historia. Entonces, esta es una introducción que estoy haciendo yo, ¿no es cierto?, a un reconocimiento por la Escritura al rey Salomón, ¿cierto? El rey Salomón fue un hombre sabio, ¿cierto? El Señor dice que no le es el nuevo hombre más sabio que él. ¿Ya? El hombre más sabio de toda la tierra se reconoce a Salomón. Para nosotros los cristianos, ¿cierto?, está primero Jesús, Jesucristo hombre, y después Salomón. Entonces, aquí Salomón, ¿no es cierto?, como un hombre sabio, lo vamos a escuchar, qué es lo que nos dice él acerca de la muerte, qué es lo que hay en la muerte. Por eso que yo quise introducir con esto primero, para que no menospreciemos, ¿no es cierto?, los dichos de Salomón, y nos vamos a referir a una de las cartas que se le atribuye a Salomón, que es el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, que nos va a hablar, o nos va a aclarar, digo yo, o nos va a alumbrar en el sentido para entender qué pasa después que morimos, porque esa es la preocupación y esa es la pregunta que nosotros que nos estamos haciendo. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Nos vamos a los brazos del Señor? Etcétera. Lo vamos a leer. Capítulo 9. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, de versículo 3 al 10. Dice lo siguiente: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Vamos a ir analizando el texto porque es bueno, ¿no es cierto?, que también vamos reflexionando sobre lo que leemos. Ya, esta lectura no es tan larga, así que la vamos a reflexionar. Entonces, primero dice que hay un mal,
¿ya? No un bien, ¿ya? Para que empecemos a discernir y a distinguir. Este mal hay entre todo lo que se hace bajo el sol, o sea, la vida humana, que un mismo suceso acontece a todos, o sea, un mismo suceso nos pasa a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después de esto hacia los muertos. Es decir, yo estoy viendo dos situaciones que está viendo como mal Salomón, una que tiene que ver con la muerte, ¿no es cierto? Y que durante nuestra vida, que cuando estamos vivos, como ahora, ¿no es cierto?, que estamos conversando, nuestro corazón, nuestra mente está llena de locura. Hay desvarío, hay locura. ¿Ya? Entonces lo ve como un mal de los hombres, ¿cierto? Somos insensatos, ¿no? Muchas veces actuamos como locos. Eso se da en muchas situaciones, ¿cierto? No es simplemente una conversación, a veces respondemos de mala manera, a veces no pensamos lo que decimos, somos muy buenos para ofender, buenos para hablar y muy poco para reflexionar, pues muy poco también sabios para edificar a otros, es decir, hablar de tal manera que a la otra persona le aportemos algo. Hablamos muchas locuras, muchos desvaríos, sobre todo cuando hablamos de conceptos o de ideas, digamos, muchas veces opinamos de cosas que a lo mejor no sabemos. Entonces, el corazón del hombre está lleno de mal y de enloquecimiento durante la vida, ¿no es cierto? Y después nos vamos a los muertos, ¿ya? Dice, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea, todas las personas que todavía estamos vivos tenemos esperanza, ¿cierto? Usted, por ejemplo, puede tener un proyecto de trabajo, de negocio, o si es joven, ¿cierto?, en su corazón a lo mejor se quiere casar, se está organizando, ¿no es cierto?, a lo mejor está juntando dinero, a lo mejor quiere emprender una pequeña empresa, a lo mejor quiere estudiar, o tiene una cierta edad y a lo mejor quiere hacer algún pequeño proyecto en su casa, no sé, tiene esperanza, ¿no es cierto? Mientras está vivo la persona tiene esperanza. Eso es lo que quiere decir, o sea, usted puede poner esperanza en muchas cosas no se van a cumplir, pero por lo menos tiene la esperanza, o que alguna situación se revierta, ¿no es cierto? A lo mejor está enfermo y está con la esperanza de ser sanado, que también es una gran esperanza, ¿no es cierto? O está sin trabajo y de momento encontró un buen trabajo, también es una esperanza. Entonces todo el que está vivo, que está consciente, como yo hoy día con ustedes conversando, estoy consciente, entonces tenemos esperanza. Y dice que mejor es perro vivo que león muerto. Usted sabe que la fuerza entre estos dos animalitos, entre un perro y un león, como ejemplo, vale más un perro vivo, aunque tenga menos fuerza, tiene esperanza, porque si un león, aunque tenga más fuerza, estando muerto, no sirve para nada, aunque tenga mucha fuerza, porque está muerto, ¿ya? Está inerte, no tiene actividad. Entonces, aunque el otro sea un perro vivo, vale más, ¿cierto? O usted puede decir, vale más un pobre vivo que un rico muerto, ¿cierto? Un rico puede tenerlo todo, pero si está muerto no puede gozar nada. En cambio, el pobre a lo menos tiene, ¿no es cierto?, puede gozarse a lo mejor de lo básico, pero tiene más esperanza, ¿ya? Tiene más esperanza. Y dice, porque los que viven saben que han de morir. Estoy leyendo el verso 5, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, aquí lo importante, la pregunta que estamos tratando de responder es qué pasa después de la muerte, qué es lo que hay. Entonces, según este sabio, Salomón, ¿no es cierto?, este sabio que Dios le dijo que no se iba a levantar otro más sabio que él, ni antes de él ni después de él, dice lo siguiente, porque los que viven saben que han de morir. Por ejemplo, yo estoy vivo, yo estoy consciente, ¿no es cierto?, que con los años, con los meses, no lo sé, porque no puedo adivinar el futuro, no conozco, solamente conozco mi presente y recuerdo parte del pasado. Mi futuro no lo conozco, no lo sé qué puede pasar. Pero sé, ¿no es cierto?, que en algún momento de la vida yo tengo que morir. No sé si voy a morir de qué forma, ¿cierto? No sé si me van a atropellar, baleado, o alguna enfermedad, moriré aquí en mi cama, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que un día tengo, ¿no es cierto?, que partir de este mundo, como hicimos nosotros, o morir. Eso sí lo sé. O sea, tengo esa conciencia, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria puede estar en el olvido. Entonces los muertos, a diferencia de los vivos, los muertos no saben nada, no tienen conciencia porque están muertos. Y aquí yo siempre digo una frase, cuando estaba con nuestro hermano Luis, aprovecho de mandarle un gran saludo a nuestro hermano Luis Vergara,
esta frase que siempre digo yo, que tengamos que explicar que los muertos están muertos, es como media, no sabría cómo clasificarla, ¿no es cierto? Que uno tenga que decirle a una persona que está muerta, a un muerto, o sea, a una persona viva, decirle que los muertos están muertos, es decir, que están deshechos o que no tienen actividad, es complicado porque tenéis que explicar esto ya es como de cabros chicos. Pero aquí Salomón se lo dice, pero los muertos nada saben. Es decir, los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y otra cosa que dice, que el muerto no tiene más paga, es decir, no va a un infierno, como lo inventaron los católicos, ¿no es cierto? Y llamaban el purgatorio, en el tiempo que se vendían las indulgencias para sacar a los muertos o las almas que estaban siendo atormentadas en el purgatorio. Es otro cuento, una trola, una mentira, ¿no es cierto?, que cometió la Iglesia Católica, ¿cierto?, enseñando, ¿no es cierto?, que las almas de los difuntos estaban en algún lado sufriendo, entonces usted pagaba una cierta cantidad de dinero y pasaba, ¿no es cierto?, al paraíso. Ya, eso es una trola, eso es una mentira, porque la Escritura, la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, dice que los muertos no saben nada, ni tienen más paga, es decir, no hay otra retribución aparte de la muerte, ¿ya? Porque la persona está muerta, entonces ya, ¿qué más paga le puede dar? Pagó. ¿Por qué? Porque la paga el pecado es la muerte. O sea, con eso uno salda, ¿no es cierto?, la deuda, es con la muerte. Cuando, y lo quiero poner como ejemplo, si ustedes leen el mismo Génesis que ya leímos, ¿cierto?, el Señor les dijo que iban a retornar al polvo, ¿no es cierto?, porque del polvo fuiste tomado y al polvo tornarás. Y no le dijo nada más, no le dijo, mira, y aparte de eso, tú te vas a ir a quemar tu alma en el infierno, tú te vas a ir a un purgatorio, no, esa enseñanza no existe, ¿ya? Sino que la única sentencia que le dio a Adonai, ¿cierto?, o Elohim, le dijo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo tornarás. O sea, tú perdiste el derecho de tener acceso al árbol de la vida. Eso fue todo. Y le puso querubines. O sea, el hombre tiene que retornar al polvo a causa de su pecado, está condenado a la muerte, ¿ya? Y Salomón el sabio explica lo mismo. Dice que los que están vivos saben que han de morir, tienen conciencia, mas los muertos no saben nada, ni tienen otra retribución, no tienen más paga, porque la memoria, si su memoria es puesta en el olvido, o sea, no tienen conciencia, ¿ya? Y aquí lo va a seguir explicando. Estoy leyendo el 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces también su amor, por ejemplo, el amor, ¿no es cierto?, son nuestros sentimientos cuando queremos algo, esto es nuestra alma, nuestro espíritu, cuando amamos a alguien, eso también se pierde. Ya no podemos amar, ya no tenemos actividad, ya no podemos aborrecer, tampoco podemos tener odio, porque estamos muertos, la persona está ahí inerte, ¿ya? Esa persona, a pesar que usted puede ver ese cuerpo cuando la persona parte, usted lo puede mover, puede hablarle, esa persona no le va a contestar porque esa persona está muerta, ¿ya? El espíritu, ¿no es cierto?, el ruaj que dice la persona, eso retorna a Dios, pero no retorna a un ser, sino que es el hálito, ¿no es cierto?, el que lo tenía alentado, el que lo tenía vivo, ese retorna a Dios, es como una energía, para que me entienda. La Biblia no dice eso, no me gusta usar frases que la Biblia no dice, pero estoy tratando de hacerlo en el sentido para que se comprenda, ¿no es cierto?, lo que yo quiero transmitir. Es decir, el espíritu, el neuma, ¿no es cierto?, retorna a Dios. Ese aire, ¿no es cierto?, retorna a Dios, no un ser, ¿ya? Porque Dios no puso un ser de nuestro ser, se lo expliqué al principio, sino que el hálito de Dios nos da vida. Entonces podemos ver, podemos escuchar, podemos sentir odio, amor, ¿no es cierto?, todos los sentimientos de los seres humanos. Pero una vez que nosotros morimos, ¿ya?, entonces dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. O sea, no hay ningún tipo de sentimiento porque la persona está muerta, ¿ya? Y con el tiempo se va a deshacer. Y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol en esta vida. Y voy a seguir leyendo porque nos va a seguir iluminando este sabio Salomón. Dice, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces el consejo, que mientras estamos vivos, que comamos nuestro pan con alegría, ¿cierto?, que tomemos nuestro vino con alegría de corazón, porque nuestras obras son agradables a Dios. Y en todo tiempo sean blancos tu vestido y nunca falte un viento sobre tu cabeza. Es decir, que nos mantengamos fuera de pecado, de maldad, que nos mantengamos limpios, ¿no es cierto? Dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte de la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Más aún agrega, verso 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
¿ya? Aquí quiero aclarar un poquito también, porque aquí aparece la palabra Seol, ¿ya? Esta palabra no está traducida, ¿ya? Y en el hebreo Seol, en el griego es Hades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el Seol y qué es lo que es el Hades? Porque ahí dice vamos nosotros. Entonces, la Biblia, ¿no es cierto? Yo lo voy a mostrar más adelante, que la Biblia explica que en el fondo es el sepulcro, ¿ya? Es el sepulcro donde uno va. Y yo se lo voy a demostrar. No es un lugar espiritual que está en cierta región del universo, como muchos hermanos también han comprendido. Siempre cuando la Biblia habla del Seol o del Hades en el Nuevo Testamento, habla de algo que está bajo la tierra o lo profundo de la tierra. Siempre es hacia abajo, ¿ya? Y yo les voy a mostrar otro texto. Pero el punto que estamos tratando aquí, ¿qué pasa con los muertos una vez que mueren? ¿Ya? Si están vivos o no están vivos, hasta aquí estamos viendo que no están vivos. Porque dice, goza de la vida con tu mujer que ama todos los días de tu vida, de tu vanidad que te son dados bajo el sol. Todos los días de tu vida, porque esta es tu parte y en tu trabajo cuando te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a dónde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Se da cuenta? O sea, uno aquí queda clarito con este sabio, que cuando morimos no hay nada. No hay nada. Las personas no siguen vivas. ¿Ya? A dónde uno va. Por ejemplo, aquí Salomón no hace una dicotomía, una separación de conceptos, de ideas. ¿Ya? Por ejemplo, no dice, mira, donde va tu cuerpo no hay nada, no, dice donde tú vas, porque así dice el texto. Dice, todo lo que te viniera en la mano, estoy leyendo el verso 10, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, ¿a dónde vas? O sea, donde tú vas, ¿ya? Tú vas, no hay obra. No dice dónde va tu cuerpo y que tu espíritu se va para otro lado y empiezan con esa dicotomía. Donde tú vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Ya? Entonces, concluyendo en este punto, ¿no es cierto? Ya nos estamos dando cuenta que la muerte, primero, es un castigo, es una sentencia, ¿no es cierto? Hemos aprendido que el ruaje, el espíritu, retorna a Dios, ¿no es cierto? Pero no como un ser, sino que el que nos daba la vida a nosotros. Y cuando morimos, ¿no es cierto? Dios privó a nuestros padres, ¿no es cierto?, de tener acceso al árbol de la vida y le puso querubino para que no viviera para siempre, es decir, para que el hombre retorne al polvo o vuelva a la tierra donde fue tomado. ¿Ya? Y nos damos cuenta por las palabras sabias de este Salomón de que la muerte no hay absolutamente nada. ¿Ya? Y ahora vamos a seguir hablando un poquito y aclarando los conceptos, que yo quiero ayudar un poco, ¿ya? Con el tema del Salmo 147. Vamos a explicar que la misma Biblia nos explique qué es lo que es el Seol. Si tenemos alguna explicación un poquito más acabada o más fácil de comprender, qué es lo que es el Seol. Yo les dije o les adelanté que el Seol es el sepulcro. ¿Ya? Algunas versiones lo traducen por sepulcro, ¿ya? Para que sepan. En este caso la Reina del 1960 no lo traduce. La 1909 la traduce por sepulcro, porque el autor, ¿no es cierto?, entendió, ¿no? O sea, no el autor, sino que el que hace la traducción entendió que se está refiriendo a la sepultura. Entonces ahora lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta para entender qué es lo que es el Seol. Entonces lo vamos a ver con el Salmo 141.7. Salmo 141.7 nos va a decir qué es lo que es el Seol. ¿Ya? Eso yo creo que nos va a ayudar. Salmo 141.7, si ustedes me buscan ahí, o lo anotan para que después lo lean. Nos dice lo siguiente, 141.7. Aquí está, dice así: como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. ¿Se dan cuenta? Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Entonces uno se va a los huesos, uno sabe que es la sepultura, a menos que crea uno que los huesos son algo espiritual. Entonces el Seol en el fondo es el sepulcro. ¿Ya? Entonces cuando uno muere, queda inerte, no sabe nada, no hay más paga, no tiene esperanza, no hay obra ni ciencia, y nosotros nos vamos, ¿no es cierto?, a la huesera. También podemos ver los Proverbios 9:18. Proverbios capítulo 9, verso 18 también nos explica un poco el concepto del Seol, que es lo que estamos tratando de poder aclarar. Estamos tratando de poder aclarar. Entonces vamos a leer ahora Proverbios capítulo 9, verso 18.
Dice lo siguiente. Y no saben que allí están los muertos, que son convidados hasta lo profundo del Seol. Está hablando de la gente que no anda en cordura. El versículo 16 dice lo siguiente. Dicen a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no sabe que allí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea, de alguna forma, la persona que escribe este proverbio, ¿no es cierto?, que puede ser hasta Salomón, está diciendo que el hombre que hace lo malo, ¿no es cierto?, su fin, ¿no es cierto?, es irse a lo profundo al Seol, ¿ah? O a la huesera o al sepulcro, ¿ya? Entonces, también podemos revisar, hay otro texto también que nos puede ayudar un poco, que es el caso de número 1633, el caso de Coré, número 1633, que también puede ayudar un poco a aclarar estos conceptos. Entonces dije, Números, capítulo 16, verso 33. Esta historia viene interesante porque hubieron más de 200 hombres que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, contra la autoridad de estos siervos de Dios. Entonces, el Señor les dijo que se apartaran y Dios castigó, ¿no es cierto?, a estos hombres. Entonces estamos leyendo, dijimos, número 16:33. Número 16:33. Lo vamos a leer solamente el punto que nos interesa, que tiene que ir con el Seol. Lo leo del 31. Y aconteció que cuando cesó de hablar, todas estas palabras estaba hablando aquí Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todo lo que tenía, hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. ¿Ya? Lo estoy usando nomás por la idea de que el Seol es el sepulcro, y cuando se abrió la tierra, ¿no es cierto?, todos estos los de Coré, todos los que se rebelaron contra Moisés y Aarón, ¿no es cierto?, que estaba ahí la familia de Coré, de Datán y Abirán, ellos se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón, y el Señor les hizo congregarse, bueno, y como ellos estaban en rebeldía, no se querían someter a la autoridad de estos siervos, el Señor dijo, apártense, y ahí dice que los tragaron vivos hasta el Seol. Ya estaban vivos, no es que quedaron vivos, sino que ahí perecieron, ya no se vayan a confundir, ya los tragó vivos, pero ahí perecieron. Y dice el versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación, o sea, murieron, ¿cierto? Cayeron cuando estaban vivos, pero obviamente cuando cayeron abajo murieron. Entonces, hermano, hemos aclarado que el Seol o Hades, ¿no es cierto?, en el fondo del sepulcro. Hasta aquí, ¿no es cierto?, hasta aquí, para hacer un poquito un resumen de lo que hemos venido hablando. Primero, hemos entendido que Dios creó al hombre sobre la tierra, que lo hizo del polvo de la tierra, y que le entró en su nariz aliento de vida, que es el ruaj o el neuma, el aire que respiramos. Cuando nuestros padres pecaron, ¿no es cierto?, Dios los sentenció a la muerte, es decir, les quita este ruaj o el aire, y también les prohibió de tener acceso al árbol de la vida. Y como le dije delante, parece que el texto está de alguna forma diciendo de que antes nuestros padres tenían acceso al árbol de la vida, o sea, como que Dios quería que nosotros viviéramos para siempre. Eso es lo que yo veo en el espíritu de la escritura, pero fueron privados, ¿cierto?, a causa de la desobediencia. También vimos, ¿no es cierto?, que el rey Salomón, uno de los hombres más sabios de la tierra, nos explicó que en la muerte no hay nada, ¿ya? Que cuando las personas mueren, ¿no es cierto?, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay esperanza. El que está vivo tiene esperanza, ¿no es cierto? El muerto no sabe nada, ¿ya? Entonces, también nos dimos cuenta que el Seol, ¿no es cierto?, que el Seol es el sepulcro, es donde las personas mueren. Entonces, la persona no se va, con esto estoy respondiendo que la persona no se va a ningún lugar. Eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto?, en esta tarde. Y usted cuando muere, ¿no es cierto?, cuando nosotros tengamos que morir, no seguimos vivos, sino que realmente dejamos de ser un ser, ¿ya? Entregamos nuestro hálito a Dios, ¿no es cierto?, que no es un ser, ¿ya?, sino que el hálito que nos da vida a nosotros retorna a Dios, y nosotros retornamos a la tierra, nos deshacemos. ¿Hasta qué día? Hasta el día de la resurrección. Entonces,
Vamos a ver un concepto también acerca de la muerte, que yo considero que es importante, que tuvimos también otro ejemplo, en este caso que hice tomar a Job, del capítulo 3, Job capítulo 3, del 11 al 19, nos va también Job a decirnos algo, ¿no es cierto?, cómo él está comprendiendo el concepto, la idea de la muerte. En Job capítulo 3, vamos a leer Job capítulo 3, lo tengo anotado aquí, hasta el 19, ¿ya? Entonces, esto está dicho en el contexto de que Job estaba con todas las aflicciones, ¿cierto? Estaba con una sarna que tenía, ¿no es cierto? Y había perdido todos sus hijos, sus bienes, sus riquezas, su ganado, todas las cosas, y solamente quedó su esposa viva, y Job en toda esta angustia, esta desesperación, ¿no es cierto?, estaba deseando morir, ¿ya? Eso en ese contexto está hablando la Escritura. Y este hombre, ¿no es cierto?, Job va a decir algunos conceptos acerca de la muerte, cómo está comprendiendo la muerte. Y eso es lo que nosotros queremos hoy aprender. Entonces, vamos a leer Job 3, del 9 en adelante. Dice: oscurezcanse la estrella del alba, y espere la luz, y no venga, ni vean los pálpados de la mañana. Pregunta, dice: ¿por qué no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria? ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto. Reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. Fíjense, Job dice: pucha, ¿por qué mejor no haber nacido nunca? ¿Ya? Si sabía que le iba a pasar este mal tan grande que le pasó, él deseaba no haber nacido nunca. En ese concepto está hablando, ¿ya? Entonces, por eso hace esta pregunta: ¿por qué no cerró las puertas del vientre de donde yo estaba, y escondió de mis ojos la miseria? O sea, cuando él iba a vivir y todo lo que le iba a pasar, ¿ya? ¿Por qué no morí yo en la matriz? Son preguntas que se hacen. O esperé a salir del vientre, ¿cierto? Que ojalá no hubiera vivido. Esa es la idea. ¿Por qué me recibieron las rodillas? Dice. ¿Y por qué los pechos para que mamase? Pues estaría ahora yo muerto, reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. O sea, él sabía que si él no era nacido, o hubiera sido un niño abortivo, por ejemplo, él no estaría consciente, estaría muerto, estaría descansando, estaría reposando. ¿Ya? Esos son los conceptos de la muerte. Dice: con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruina, como toda esta gente que ya murió, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Dice: ¿por qué no fue escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotada fuerza, allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, allí está el chico, el grande, y libre, y el siervo libre de su señor. Entonces él ve que la muerte, ¿no es cierto?, no hay nada. Y es bueno son los conceptos. A mí me gustan mucho los conceptos como lo expresa Job, porque nos aclara, ¿no es cierto?, esta idea de qué es lo que hay después de la muerte. Entonces, Job dice que si él hubiera muerto, no hubiera nacido, que no fue el caso de él vivió, ¿no es cierto?, y pasó todas las penurias que tuvo que pasar, sino que él deseaba esta situación a causa de la mala experiencia que tuvo en el tiempo, ¿no es cierto? Él dice: si él no hubiera nacido, dice que estaría descansando. Dice: pues ahora estaría yo muerto, versículo 13, reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. Igual que los reyes, ¿no es cierto? Con los reyes o con los consejeros de la tierra que edificaban para sí ruinas, ¿ya? Porque los reyes, aunque tengan mucha riqueza, también se mueren, ¿no es cierto? Al final nadie sigue vivo. O con los príncipes que poseían el oro, porque ya no los tienen, porque están muertos, ¿cierto? Los vivos pueden gozar esas cosas, los muertos no. Que llenaban de plata sus casas. ¿O por qué no fue escondido como un abortivo con los niñitos que nunca vieron la luz, ¿ya? O sea, o nunca pudieron conocer la vida, ¿ya? En su esencia, digamos. Allí los impíos dejan de perturbar. Dice que la muerte y los impíos no molestan. O sea, la muerte no hay nada. Allí descansan los de agotada fuerza. Es decir, porque está muerto, ya no trabaja, ¿me entiendes? No hay trabajo, no hay actividad. Allí los impíos dejan de perturbar. Allí descansan los de agotada fuerza. Allí también reposan los cautivos, que eran los esclavos, ¿cierto? Hace esto otro, ¿ya? Entonces la muerte y los cautivos ya reposan. No oyen la voz del capataz, ¿cierto? El que dice: oye, ya, hazme esta cuestión. No, porque la persona está muerta, está muerta. Entonces, con esto, hermano, yo quisiera casi concluir, ¿cierto?, que pudiéramos entender que en el fondo, ¿no es cierto?, hasta aquí lo que hemos visto, la muerte, ¿no es cierto?, cuando uno muere no hay nada, no hay absolutamente nada, ¿ya? No hay nada, no, los hombres mueren, no siguen vivos. Ese tema del alma, del espíritu,
son conceptos de otras culturas, son de los griegos, ¿ya? En el caso que el alma es imperecedera o preexistente, o que se va a cierto lugar, ¿ya? Y también hay otras culturas como los hindúes que creen que el alma también es eterna, así que es un ser y que está reencarnando. Por eso son otras ideas, son otras enseñanzas que no tienen que ver, ¿no es cierto?, ni con la Torá, ni con el Tanaj, ni con el Nuevo Testamento. En Job, capítulo 7, ¿no es cierto?, el mismo libro de Job, capítulo 7, nos sigue reafirmando esta idea. En Job, capítulo 7, versículo 21, miren lo que dice. Dentro de todos estos males que pasó Job, le dice al Señor, le dice Job al Señor, acuérdate que mi vida es un soplo, lo que he dicho yo, la vida es un soplo, un viento, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y los ojos de los que me ven ya no me verán más. Fijarás en ti tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se evanece y se va, así el que desciende al Sion no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. ¿Ya? Y si usted lee en el versículo, para no leerlo todo, versículo 21, le dice al Señor Job, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiría en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Se lo voy a volver a leer, porque aquí es muy importante lo que está diciendo esta conversación, esta reflexión que tiene Job con el Señor. Le dice el verso 21, ¿y por qué no quitas mi rebelión, o ¿cierto?, mi pecado, y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiría en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. O sea, Dios no persigue a los muertos. Se dan cuenta que la persona cuando muere deja de ser un ser. Miren lo que he estado toda esta tarde tratando de explicar, ¿ah?, tratando de a través de la escritura, para que podamos entender, ¿no es cierto?, que en la muerte no hay nada, ¿ya? No hay nada. La muerte simplemente es una densa tiniebla y lo único que nos queda esperar es la resurrección. Pero también quise tomar un texto del Nuevo Testamento, ¿ya? Hay muchos, pero no voy a tomarlo todo porque si no esto sería muy largo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, 1 Tesalonicenses capítulo 3, dije 1 Tesalonicenses capítulo 3 o la segunda. Otra voz, es 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿ya? Y vamos a leer del 13 al 18. Del 13 al 18. Entonces, aquí es importante porque en este contexto, ¿no es cierto? Acuérdense que las primeras comunidades estaban siendo perseguidas, ¿no es cierto?, tanto por los romanos y también por los judíos. Entonces había mucha muerte, ¿ya? Los cristianos sufrían muchas persecuciones. Eso también lo relata el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Desde el tiempo de Esteban, el primer mártir cristiano, los cristianos fueron seguidos. Entonces morían muchos cristianos. Entonces la pregunta que da, ¿qué pasa con los hermanos, con los que están muertos? ¿Qué pasa con esos hermanos? Y aquí hay una respuesta del apóstol Pablo, ¿ya?, que ya lo estamos acercando al final de esto, que dice lo siguiente. Estamos leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjense lo que dice. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿qué pasa con los que están muertos? ¿Ya? Entonces está diciendo, tampoco, hermano, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, de los hermanos en Cristo que ya murieron. ¿Ya? Murieron, quizás sacrificaron su vida, ¿no es cierto?, al Señor y murieron, para que ellos no estén tristes, para que los vivos seguramente también se preguntaban, ¿qué pasa con los hermanos que murieron? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Entonces Pablo dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, porque en el fondo le está diciendo que están durmiendo, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál esperanza hablan? Esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, nosotros creemos que Jesús murió, de hecho murió por nuestros pecados, porque él no tenía culpa ni pecado, pero también, ¿no es cierto?, sabemos que el Señor lo resucitó, lo volvió a la vida,
Y está diciendo así, es decir, de la misma manera, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que, miren, usted se les ha enseñado, se les ha aplicado que Cristo murió por sus pecados, ¿no es cierto? Que murió y resucitó el tercer día. Entonces, esto va a pasar lo mismo con los hermanos que murieron, ¿cierto? Cuando venga el Señor, Él también los va a resucitar igual que a Jesús. ¿Ya? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no los vamos a adelantar. Dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados junto con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 17, vuelvo a leer. Y nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquí más o menos estoy casi concluyendo, ¿no es cierto?, con este pequeño estudio, que qué pasa con los muertos, qué es lo que es la muerte, ¿no es cierto?, qué pasa con los muertos. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cierto?, le está escribiendo a los hermanos de Tesalónica, que le está diciendo que ellos no estén ignorantes, ¿no es cierto?, que qué pasa con los muertos en Cristo, que están muertos. Miren, le dicen, no quiero que ustedes estén ignorantes acerca de los que duermen. Todos estos hermanos están durmiendo. Pero así como ustedes han creído que Cristo murió y Dios lo resucitó, de la misma manera Dios va a resucitar a todos estos hermanos. ¿Cuándo va a ser? Cuando venga Jesús. Dice, versículo 16, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la generación, no precederemos a los que durmieron, o sea, no los vamos a adelantar, sino que, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, vuelven a la vida. Entonces, lo que los cristianos creemos es que un día los muertos van a resucitar, van a revivir porque están muertos, no están vivos, están muertos y tienen que volver a la vida igual que Jesús. Jesús murió, no fue a ningún lado, Él murió y Dios le resucitó a Adonai en el tercer día. Y también a los cristianos los va a resucitar, los va a revivir en el día que venga Jesús. Y en este caso, que si yo estoy vivo, no muerto, obviamente no voy a resucitar porque estoy vivo. Entonces primero resucitan los muertos en Cristo y luego todos somos transformados, ¿no es cierto?, al cuerpo de gloria, que Pablo lo explica muy bien en Corintios 15, que a lo mejor vamos a terminar con eso. Y después, ¿no es cierto?, recibiremos al Señor en el aire. ¿Por qué dice? El 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, que un día todos los muertos no están. Entonces aquí viene mi pregunta de reflexión, y ya estoy llegando al final de este estudio, no los quiero cansar más tampoco, pero entonces queda la pregunta que hacemos: si los hermanos en Cristo están ya con Abraham, por ejemplo, o están gozando en el Hades, como algunos hermanos creen, ¿por qué Pablo aquí no les dijo que estaban ahí? Sino que les traspasó la esperanza para el día postrero, para cuando llegue Jesús. ¿Por qué no le dijo si estaban tristes? Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sino que le dijo, miren, así como Cristo murió y resucitó, es lo mismo que tiene que hacer el Señor. ¿Ya? Tiene que volver a usted, a su hermano que murió, resucitarlo. Es decir, no están con Abraham. Todavía nadie se le ha dado el premio. Ellos están durmiendo, están descansando, ¿ya?, en la tierra, en el polvo. Pero Dios no los tiene olvidados porque en el día postrero los va a resucitar y les va a dar la corona de vida. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, algunos hermanos, yo sé que están pensando en Lucas 16, están pensando en Apocalipsis 6, las almas que clamaban, pero es un mal concepto. Por el tiempo, ¿no es cierto? Por el tiempo yo no se los puedo explicar, pero también quiero sí no aludir los textos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Apocalipsis 6, que Lucas 16 es un texto muy largo para explicarlo, pero sí a lo mejor puede ayudar con cuando en Apocalipsis 6,
Cuando abre el quinto sello, dice lo siguiente, versículos 8 y 9. Aquí muchos hermanos se toman de esto para decir que los muertos están vivos, pero una muy mala, yo diría, no, una mala comprensión. Dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 6, 8 y 9. Miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuánto, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, aquí viene la explicación de muchos hermanos para decir, mira hermano Nelson, ve, aquí dice que están vivos, ¿ya? Y esto suena simplemente una muy mala comprensión, ¿ya? Esta carta está hecha para los vivos, no para los muertos, es decir, para que los hermanos que están muriendo en el tiempo del Apocalipsis, las persecuciones, ellos se alienten, ¿no es cierto?, a través de estas palabras, porque también se están preguntando con todos los que están siendo muertos, entregados a los leones, las 10 grandes persecuciones que hay en la historia de la iglesia, de oscuridad que se llama, ¿no es cierto?, que los prendían en Roma, en las calles principales de Roma, y a todos esos cristianos, todas esas respuestas son para ellos. ¿Qué es lo que está viendo? Que esta es una revelación, es simbolismo. Le está diciendo que cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. ¿Cuál es ese altar? Hay dos, solamente el altar del sacrificio, que son los sacrificios aceptos ante Dios, o si usted quiere decir, el altar del incienso, donde están las oraciones que llegan a Dios, es decir, Dios no los tiene olvidados, ¿ya? Ellos están clamando a través de su muerte a Dios, y Dios no los tiene olvidados. Eso es lo que está diciendo, no los tiene olvidados. Dice, ¿hasta cuánto, Señor santo y verdadero, juzga nuestra sangre los que mueren en la tierra? Imagínense si estuvieran gozando, ¿cómo van a estar con ese espíritu diciendo al Señor, ¿hasta cuándo no nos juzga? Si están gozando, es absurdo. ¿Cierto? Sino que el autor está mostrando que de alguna forma estos que han muerto en Cristo, por esta justicia, ¿no es cierto?, por predicar el Santo Evangelio, están siendo muertos por el Imperio Romano y Dios no los tiene olvidados y que Dios va a juzgar su sangre. Eso es todo lo que está diciendo, es algo alegórico, ¿ya? Y por eso se dice y se le pusieron vestiduras blancas, porque son sin culpa. Y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían sido muertos como ellos. Es decir, va a seguir la persecución, van a seguir las muertes, van a morir los justos, van a morir los que confiesan que Jesús es el Mesías, ¿no es cierto? Y Dios no los tiene olvidados. Pero esta idea, ¿no es cierto?, que la sangre reclama, ¿no es cierto? Esto también lo vemos, y con esto yo ya termino, ¿no es cierto?, el mismo Génesis capítulo 4, cuando reclamaba, ¿no es cierto?, la sangre de Abel. Porque dice así, cuando mató, ¿no es cierto?, Caín mató a su hermano. Y dice, versículo 8, y dijo a Caín a su hermano, salgamos al campo, y aconteció que estando yo en el campo, Caín se levantó contra su hermano y la mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Ya? Es decir, no es que Abel está gritando de la tierra, sino que de alguna forma está demandando justicia en Dios, porque lo mató de forma injusta, porque Abel era un hombre justo, y Caín era un hombre perverso, ¿no es cierto?, egoísta, ¿no es cierto?, que lleva una mala ofrenda. Entonces mató a su hermano por envidia, ¿no es cierto?, con rabia, y la sangre de su hermano le está reclamando a Adonai, al Dios justo. Lo mismo que aparece en Apocalipsis. No es que los muertos están vivos, sino que están reclamando. Están bajo el altar, ¿no? Ya sea que usted quiera entender que es del incienso, ¿no es cierto?, que son las oraciones de los justos, que están reclamándole a Dios, o, ¿no es cierto?, puede ser también bajo el altar, ¿no es cierto?, donde se hacían a lo mejor los sacrificios, que eran los sacrificios aceptos al Señor, es decir, son sacrificios aceptos a Dios. Bien, espero que con este estudio yo les he podido aclarar un poquito conforme a la escritura. Hay mucho texto, pero a causa del tiempo, hermano, yo no puedo seguir, ¿cierto? Pero si tienen alguna duda, ustedes pueden dejar ahí sus consultas. Pero para concluir, ¿no es cierto?, hemos aprendido que la muerte es una sentencia de Dios por la desobediencia, ¿ya? Que el ruaje, el hálito, el que retorna a Dios cuando uno muere, ¿no es cierto?, no es un ser. Dios no puso un ser sobre otro ser, sino el que nos da vida a nosotros, ¿no es cierto?, a los hombres. Y que las personas cuando mueren no tienen conciencia, están muertas y están esperando la resurrección. ¿Ya? Esa es la esperanza de la iglesia, ¿ya? Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Yo tengo varios videos sobre esto, yo espero que un día los hermanos entiendan. Por eso es que para nosotros es importante la resurrección de Cristo, que es nuestra esperanza, ¿ya?
que Él, ¿no es cierto?, sacó la muerte y la inmortalidad por el Evangelio, ¿ya? Como dice por ahí Timoteo, etcétera. Y también Corinto, el capítulo 15, ¿no es cierto?, un gran discurso acerca de Pablo que explica todo la situación de la muerte, ¿no es cierto?, que un hombre nos trajo la muerte, que es la condenación, y que un hombre nos trae la salvación, que es la vida, que es Jesucristo. Él murió por nuestros pecados para lavarnos, limpiarnos, ¿no es cierto?, reconciliarnos con el Dios único, el Dios verdadero, para que la ira de Dios en el día postrero no esté sobre nosotros, sino que alcancemos salvación. Próximamente seguramente voy a hablar un poquito de la salvación, cómo alcanzamos la salvación, ya que también hay muchas ideas, ¿no es cierto?, diferentes con relación a la salvación. Pero en este momento yo quería que entendieran que la muerte es una sentencia, es un castigo, y que la muerte no es nada. Y la única esperanza que nos queda a nosotros es que Dios nos resucite para la vida eterna en el día postrero. Y eso lo va a hacer a todos, ¿no es cierto?, a los que se han arrepentido y han creído que Jesús es el Mesías. Eso quizás en el próximo estudio lo pueda explicar más al detalle. Que Dios los bendiga mucho. Si usted cree que este estudio puede ser útil para alguna persona, compártalo y escriba ahí sus dudas o sus diferencias, ¿ya? Por causa del tiempo yo no le voy a explicar el Lucas 16 porque tendría que hacerlo en forma extensa, ¿ya? El Lucas 16, que es donde los hermanos lo toman como algo literal, ¿ya?, que los muertos están vivos. Yo le digo, si los muertos están vivos, no sé para qué resurrección, ya no perdería sentido la resurrección. Si ya estoy vivo, estoy gozando, ¿para qué voy a ir de nuevo a buscar otro cuerpo si ya estoy en espíritu vivo? No tendría sentido. Me pierde todo el sentido de la resurrección. Entonces, y el perdón de Cristo por nuestros pecados, porque Cristo justamente murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. O sea, si nadie muere o ve a la persona viva espiritualmente, estaremos diciendo que somos igual a Dios, o sea, tenemos vida. Nadie muere, somos imperecederos. Y eso es absurdo, el único que tiene inmortalidad es Dios. Eso también lo dice Timoteo, el único que tiene inmortalidad es Dios, el Dios único. ¿Ya? Él no está dando su vida, ¿no es cierto? Él nos tiene alentado ahora por un tiempo y el día postrero, ¿no es cierto?, nos ha ofrecido la vida eterna. Porque dice así el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo único, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la vida eterna es una promesa. Entonces, por lo tanto, no tenemos vida eterna ahora. Esa es una promesa para el día postrero, para cuando el Señor nos resucite en el día postrero. Bien, no los molesto más y que Dios los bendiga a todos y esperando que esto les sea útil. Gracias.